Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Aterrizaron como dioses. Sus naves eran elegantes, como cuchillas de plata que rasgaban el cielo al descender a través de la atmósfera muerta de la Tierra. La transmisión decía que venían a liberar a los remanentes. ¡Qué chiste! Vinieron con arrogancia, con armaduras perfectamente pulidas y soldados genéticamente mejorados de 3 metros de altura, respirando a través de filtros como si no pudieran soportar el hedor de lo que quedaba de la humanidad. El imperio los llamaba pacificadores. Nosotros los llamábamos ataúdes andantes. Ya habían tomado las colonias. Marte se rindió sin un solo disparo. Luna intentó luchar y la convirtieron en un cementerio flotante. Así que, para cuando llegaron a la Tierra, estaban ebrios de victoria, drogados con nuestra extinción. Pensaron que estábamos acabados. Se equivocaban. Recuerdo la forma en que pisaron nuestro suelo como si ya fuera suyo. Figuras imponentes con ojos como el hielo. Armas que no reconocíamos y esa confianza engreída que solo visten los conquistadores. Miraron las ruinas de Chicago, lo que solía ser Chicago, y dijeron: vuestra resistencia ha terminado. Me reí, justo ahí, detrás de una camioneta calcinada, sosteniendo un lanzador de riel casero ensamblado con chatarra, baterías y odio. No era mi intención reírme. Simplemente salió. Primero en voz baja, luego fuerte. De esas risas que se te atragantan en el pecho cuando la locura es demasiada. Uno de los de la élite se giró hacia mí. 7 dedos rodeaban una cuchilla de plasma, una armadura que pulsaba con energía como si estuviera viva. Inclinó la cabeza. Diversión, dijo, su voz filtrada a través de un traductor. ¿Encuentras tu derrota divertida? No, dije. Lo que me parece gracioso es tu funeral. Entonces apreté el gatillo. El disparo resonó en la calle y le arrancó la cabeza. Limpio, rápido. El cuerpo ni siquiera cayó bien. Simplemente se desplomó, como si alguien hubiera cortado sus hilos. Silencio. Esa fue la primera baja. El momento en que la ilusión se resquebrajó. Los pacificadores se detuvieron, confundidos. No se suponía que fuera así. La tierra estaba rota, en ruinas, dispersa en tribus de supervivientes y búnkeres calcinados. Se suponía que debíamos suplicar. En su lugar, el infierno se desató desde debajo de los escombros, detrás de los edificios y bajo los desagües pluviales. Salimos. Humanos con armaduras remendadas, rostros cubiertos de hollín, ojos llenos de furia. Veteranos, carroñeros, asesinos de la vieja escuela y jóvenes que habían crecido con nada más que la guerra en la sangre. Lo que nos faltaba en tecnología, lo compensábamos con dolor. Y lo que nunca entendieron, ya no temíamos a la muerte. Los siguientes 15 segundos fueron un caos. Los cañones de riel escupían relámpagos. Rifles de pulso robados de batallas anteriores desgarraban las líneas de los pacificadores. Intentaron formar filas. Buena disciplina, precisión entrenada. Pero no importaba. No luchábamos como soldados. Luchábamos como monstruos. Vi a Marcus arrastrando un lanzallamas hecho con un núcleo de fusión reventado, calcinando a un escuadrón de 5. Su armadura se derritió como cera. Sus gritos no sonaban tan de élite. Luego Eva, francotiradora de los acantilados de Alaska, abatió a 6 desde una azotea antes de que se dieran cuenta de que los estaban cazando. Y yo seguí disparando. Un tiro, un funeral. Para cuando su transporte de mando intentó retirarse, el cielo volvió a iluminarse. No por sus naves, sino por las nuestras. Lanzadores toscos y feos, enterrados en viejos túneles de metro, dispararon las ojivas PEM que habíamos estado guardando para este momento. El buque insignia flotó, dudó y luego se estrelló en el lago Michigan como una bestia moribunda. ¡Boom! ¡Splash! ¡Silencio! El campo de batalla era nuestro, al menos por ahora. Después, nos reunimos alrededor de los cadáveres de sus mejores hombres. Altos, elegantes, mejorados y muy muertos. Marcus abrió una cerveza.
No preguntes de dónde la sacó. Probablemente se la cambió a alguien por un ojo. La levantó y dijo, así que esa era la élite del imperio. Todos miramos el desastre a nuestro alrededor. Metal humeante, sangre alienígena, el olor a victoria, o quizás solo a proteína quemada. Sonreí. Sí, trajeron a sus mejores hombres. Y seguimos aquí. Los demás se rieron. Una risa oscura y amarga. De esas que surgen después de arrastrarse por demasiadas tumbas y descubrir que el enemigo también sangra. Porque esta es la cuestión. Lo que el imperio nunca entendió. La tierra no se conquista. Se la despierta. No dormimos esa noche. Nadie lo hizo. No porque tuviéramos miedo, sino porque sabíamos lo que vendría. La victoria en la tierra nunca era definitiva. Si conseguías una, significaba que el imperio estaba preparando algo peor. Y si lo celebrabas demasiado alto, si los hacías sangrar y te atrevías a festejarlo, entonces el martillo caía, rápido y duro. Así que esperamos, durmiendo con un ojo abierto, el dedo en el gatillo, los nervios más tensos que el cable de un núcleo sintético. Me senté junto a los escombros de un viejo McDonald's. La M amarilla seguía en pie, medio carbonizada, pero terca como el infierno, como todo lo demás por aquí. Mi cañón de riel descansaba contra la cabina rota a mi lado. Llevaba 3 días sin probar comida de verdad, y los paquetes de proteínas que nos quedaban sabían como si alguien hubiera masticado cartón y llorado dentro. Pero no importaba. El hambre era ahora un ruido de fondo. Al otro lado de la calle, Eva limpiaba su rifle en silencio. Había perdido 3 dedos de la mano izquierda hacía un año y nunca se inmutó. Marcus estaba sentado cerca, contando la misma historia de siempre. Esa en la que mató a un oficial alienígena a cabezazos en un combate cuerpo a cuerpo. Ninguno de nosotros se lo creía, pero le dejábamos hablar. Hacía que las cosas parecieran normales, casi. Miré al cielo. Las estelas rojas de los restos de su buque insignia todavía ardían débilmente en órbita. Caerían pedazos durante semanas, quizá meses. Algunos en las ciudades búnker pensaban que había terminado. Que el imperio se retiraría después de perder a sus escuadrones de élite. Idiotas. El imperio no se detenía. No cuando se trataba de humanos. No entendían por qué nos resistíamos, porque contraatacábamos en lugar de rendirnos como los otros sistemas, porque nos reíamos cuando enviaban a sus élites. Pero aprenderían. Captamos la señal 1 hora después de la medianoche. Una ráfaga de estática en todas las frecuencias, seguida de una escalofriante voz automatizada en galáctico antiguo. Por orden del Código Rojo Imperial 7, el sector 19 se declara hostil e insumiso. Se autoriza represalia clase Omega. Eso significaba limpieza orbital. Significaba que se habían cansado de jugar limpio. Escupí en el suelo. Bueno, parece que hemos cabreado a la familia equivocada. Marcus se levantó lentamente. ¿Y ahora qué? Nos atrincheramos, dije, y haremos que se ganen cada maldito cráter. Por la mañana, estábamos dispersos por todo el perímetro. Las trampas estaban armadas. Las baterías, cargadas. Incluso los niños, apenas salidos de la adolescencia, cargaban cintas de munición con manos que apenas dejaban de temblar. Pero aún así, las cargaban. Eso era lo que importaba. No éramos soldados. Ya no. Los ejércitos de verdad habían muerto hacía mucho, aniquilados en la primera oleada. Lo que quedaba éramos nosotros. Carroñeros, exfuerzas especiales, convictos, mecánicos, supervivencialistas y auténticos lunáticos. Los que no podían morir porque la muerte tenía demasiado miedo de tocarlos. Miré a Eva. ¿Aún tienes ese lanzador PEM? Ella asintió. Lo traje de la misión de Alaska. Las cargas son inestables, pero abrirán un agujero en cualquier nave de desembarco. Bien. Lo necesitaremos. Oímos los motores antes de ver cambiar el cielo. Un zumbido grave, como el de 1000 avispas. Luego las nubes se partieron y descendieron. No eran escuadrones de élite esta vez. Eran unidades de limpieza en toda regla. Esos cabrones no estaban aquí para negociar. Venían en naves negras con forma de ganchos.
cada una erizada de cañones de pulso y bahías de drones. Debajo de ellas, cápsulas de desembarco blindadas se estrellaban contra la tierra como meteoritos, levantando torres de polvo y escombros. Y cuando esas cápsulas se abrieron, de ellas salió algo diferente. No soldados, máquinas. Altas construcciones esqueléticas de aleación negra. Sin rostros, sin voces, solo armas. Brazos que se convertían en lanzadores, piernas que se adaptaban al terreno y un procesador central que calculaba patrones de aniquilación en tiempo real. «Maldita sea», murmuró Marcus. «El Imperio envió a los limpiadores». Los llamábamos susurros porque no los oías hasta que era demasiado tarde. Uno cayó con fuerza cerca de nuestro puesto de vigilancia sur, mató a un corredor llamado Tai sin siquiera detenerse. Simplemente roció una línea de metal fundido a través de la cresta y caminó sobre su cadáver en llamas como si no estuviera allí. Grité por el comunicador. Todos los escuadrones, retrocedan a la cuadrícula Eco 2. Llévenlos a la zona de muerte. No podíamos luchar contra ellos de frente. No como con los de élite. Estas cosas no sangraban, no dudaban. Avanzaban con paciencia mecánica y eficiencia absoluta. Pero teníamos algo que ellos no. Ira. Los atrajimos a los callejones de lo que solía ser el centro. Espacios estrechos, coches aplastados, edificios con cargas remotas y trampas de napalm construidas con viejos tanques de refinería. El primer susurro entró en una calle que llamábamos la Garganta del Infierno. No salió. ¡Boom! Toda la sección se le vino encima. Ladrillo, acero, llamas. Lo vimos retorcerse en el fuego, intentando recalcular su ruta. Luego se derrumbó. Pero siguieron viniendo. La segunda oleada se movió de forma más inteligente, escaneando el terreno, enviando drones de reconocimiento por delante. Perdimos a 4 hombres antes de que descifrara su patrón. Barridos de pulso de 5 segundos cada 30 metros. Puntos ciegos entre ellos. Usé uno de esos puntos ciegos para deslizarme a una posición detrás de un autobús volcado. Eva ya estaba allí, preparando su disparo. «Tengo uno a tiro limpio», susurró. «Uno grande, unidad de mando». Miré por mi mira. No se equivocaba. Tenía 3 antenas saliendo de su espalda y se movía con un control deliberado. Los demás lo seguían como hormigas. «Dispárale», dije. Un tiro directo al nodo central. Se sacudió y luego se quedó rígido. Todas las demás unidades se detuvieron, confundidas. Y fue entonces cuando nuestros equipos se movieron. Granadas, bombas incendiarias, lanzas PEM. Les dimos con todo. Titubearon, fallaron. Uno de ellos empezó a convulsionar y se arrancó su propio brazo. Aún así, pagamos cada centímetro con sangre. Marcus recibió un disparo de un dron en el vientre. Siguió luchando, sujetándose los intestinos con cinta adhesiva y jurando que viviría solo para joder a esos cabrones. Le creí. 3 horas después, el cielo se volvió a oscurecer. Pensé que eran más naves. Me equivoqué. Era un reptador orbital clase sombra. Ni siquiera sabíamos que el Imperio todavía tenía de esos. Estaban prohibidos en media galaxia. Las ciudades no se enfrentaban a esas cosas. Eran borradas. Flotó sobre nuestro sector, bloqueando el sol. Y entonces empezó a perforar hacia abajo. El suelo tembló. Los túneles se derrumbaron. 2 búnkeres se vinieron abajo antes de que supiéramos lo que estaba pasando. Gente gritando por los comunicadores. Estática por todas partes. Ya no estaban luchando. Nos estaban enterrando vivos. En medio de ese caos, corrí. No por miedo, sino porque había una última cosa que no habíamos probado. Algo en las profundidades subterráneas. Algo que el viejo mundo dejó atrás. El protocolo Hades. Nadie sabía si aún funcionaba. Fue diseñado para defensas desesperadas, cuando a la humanidad no le quedaba más que la venganza. Encontré la cámara de control bajo las ruinas de un antiguo banco, sellada tras puertas blindadas que nadie había abierto en 20 años. Mi huella de mano apenas se registró. Tuve que cortarme la palma y sangrar sobre el escáner. Se abrió. Una habitación oscura, fría, llena de polvo y furia latente.
Una única consola, una pantalla parpadeante. Protocolo A desactivado. Sí /diagonal no. No dudé. Sí. Sobre mí, el suelo comenzó a temblar con un ritmo diferente. Hades no era un arma. Era una red de núcleos de fusión enterrados, conectados a viejos nodos militares de la última guerra global. No solo volaba cosas. Creaba apagones localizados, campos de radiación y ondas de choque cinéticas que destrozaban los circuitos sintéticos. Básicamente, convertía el campo de batalla en un infierno. Volví a la superficie justo cuando la primera oleada de explosiones recorría la parte inferior del reptador. Vi el cielo iluminarse con una llama azul, observé a los susurros congelarse a mitad de movimiento y caer, retorciéndose como marionetas rotas. Y cuando el reptador empezó a colapsar, sonreí. Bienvenido a la Tierra, dije mientras el fuego llovía a mi alrededor. Ganamos ese día. Apenas. Perdimos a más de 300 combatientes. La mitad de nuestros búnkeres desaparecieron. El envenenamiento por radiación se llevó a otra docena en cuestión de horas. Pero el reptador ya no estaba. Los susurros, tampoco. El Imperio no nos habló después de eso. No negoció. No envió otro mensaje. Simplemente se detuvieron, como si finalmente se dieran cuenta de a qué se enfrentaban. De vuelta en el puesto de avanzada, Marcus yacía en una mesa con las tripas medio remendadas y un cigarrillo en la boca. ¿Crees que volverán?, preguntó. Miré por la ventana rota. El cielo seguía rojo, la tierra seguía llena de cicatrices. Lo harán, dije. Siempre lo hacen. Él sonrió. Bien. Empezaba a divertirme. Enterramos a Marcus 2 días después. Bromeó hasta el final, como siempre. Dijo que la cinta adhesiva aguantaría. Dijo que estaría bebiendo whisky con nosotros en una semana. Pero todos sabíamos que había sangrado demasiado rápido. Y no quedaban enfermerías, solo morfina y silencio. Murió con una sonrisa. El cigarrillo aún entre los dientes, mirando el cráter donde había caído el reptador, como si estuviera orgulloso de irse contemplando el fracaso del Imperio. No lloré. Ninguno de nosotros lo hizo. No porque no quisiéramos, sino porque llorar parecía un lujo que ya nadie podía permitirse. Si derramas lágrimas en la guerra, te nublan la vista. Hacen que tu mano tiemble cuando debería apretar un gatillo. Quemamos su cuerpo como hacíamos con todos nuestros muertos. La madera escaseaba, así que usamos una pila de combustible conectada a una vieja plataforma minera. Ardió rápido, las llamas lamiendo el cielo ennegrecido, y todos observamos en silencio. Apreté los puños. Algo crujió en mis nudillos. Pero no me importó. Ya eran 6 amigos en una semana. 6 pedazos de mí que se habían ido. Y el Imperio seguía ahí fuera, observando, planeando, esperando. Las ciudades búnker del este se habían quedado a oscuras. Sin comunicaciones, sin señales. Temíamos lo peor. Los drones de reconocimiento volvían calcinados o no volvían. Me senté con Eva esa noche en los restos destrozados de una vieja biblioteca. Los libros habían desaparecido hacía mucho, quemados para calentarse o triturados para hacer lechos. Ella estaba grabando algo en la culata de su rifle con un soldador, sus ojos afilados pero cansados. Nos están ablandando, dijo ella. Asentí. Nos están desangrando lentamente. No más fuerza bruta, solo algún que otro equipo de desembarco. Probando defensas, midiendo la respuesta. Sondeando, murmuró ella. No han terminado. No, dije, ni de lejos. Ambos sabíamos lo que venía. Teníamos que dejar de esperar. Dejar de sobrevivir. Dejar de escondernos en las ruinas como ratas, esperando que el depredador se aburriera. Era hora de llevarles la lucha. Lo llamamos Operación Despertar Infernal. La idea provino de un viejo y amargado ingeniero llamado Roth, un cabrón cascarrabias que solía construir naves mineras de espacio profundo antes de que el Imperio calcinara la colonia de su familia. Tenía códigos de acceso de las antiguas expediciones a Marte, códigos vinculados a portales de salto que el Imperio nunca cerró porque asumieron que la Tierra nunca volvería a llegar tan lejos. Se equivocaban.
No teníamos naves. Las construimos. Chatarra de cruceros derribados. Viejos transbordadores terrestres con blindaje atornillado como si fueran parches. Motores que jadeaban y traqueteaban, pero que volaban si les dabas una buena patada. Nuestro buque insignia era un carguero de basura modificado al que llamamos Protocolo Venganza. Feo como un demonio, pero fuerte y furioso. Lo llenamos con 50 de nuestros mejores francotiradores, saboteadores, exoperadores especiales, expertos en demoliciones y un chico psicópata llamado Deak, al que le gustaban demasiado los explosivos. Yo los lideraba, no porque quisiera, sino porque el resto se negaba a seguir a nadie más. Eva era mi segunda al mando, siempre cubriéndome la espalda, siempre sabiendo cuando necesitaba seguir moviéndome y cuando necesitaba callarme la puta boca. Nos preparamos para el lanzamiento desde un viejo cañón minero en Colorado. Tardamos 3 semanas en cargar los núcleos de propulsión. En ese tiempo, 2 grupos de escaramuza más del Imperio atacaron los puestos del oeste. Ni siquiera respondimos. No porque no pudiéramos, sino porque ya no estábamos allí. Teníamos objetivos más grandes. El portal se abrió como un desgarro en el espacio. Los motores de salto zumbaron, la presión aumentó hasta que los oídos sangraron y los dientes castañetearon. Y entonces, como si nos hubieran arrastrado por una picadora de carne de estrellas, estábamos en el sector 9, Zulu, base de avanzada del Imperio. Frío, silencioso, hermoso de una manera aterradora. 3 lunas, un gigante gaseoso en la distancia, y flotando justo más allá del anillo orbital, una estación del tamaño de Manhattan, el mando de Iskar. De allí venían las órdenes, donde se tomaban las decisiones, desde donde habían enviado la señal que marcó a la Tierra para su exterminio. Quería hacerla arder y desaparecer del cielo. Teníamos una sola oportunidad. Nuestra nave entró en frío, sin firma de motor, deslizándose por inercia. Roth había programado una identificación de código muerto que imitaba a uno de sus exploradores perdidos. Ni siquiera parpadearon cuando nos acercamos a 100 kilómetros. Entonces Deak lanzó las cápsulas. 10 de nosotros, cada uno en una cápsula magnética, apuntando directamente a la parte inferior de la estación. Impactamos como balas. Sin alarmas, sin gritos, solo silencio mientras nos abríamos paso hacia el interior. Una vez dentro, nos separamos. Objetivo: detonar el núcleo, matar al mando, sabotear los relés de transmisión y enviar un mensaje. La Tierra no se arrodilla. Fui directo a la cubierta central. 2 guardias me detuvieron. Altos, blindados, no eran pacificadores. Seguridad de la estación. Arrogantes, aburridos. Ni siquiera levantaron sus armas a tiempo. Le disparé a uno a través del visor. El otro intentó correr. Lo alcancé, lo apuñalé en la articulación del cuello. Se convulsionó y se desplomó. La voz de Eva llegó por el comunicador. Cubierta 7 despejada. Deak está colocando la bomba principal. Recibido. Me dirijo a la consola de operaciones. Llegué 2 minutos después. Un elegante panel de luces y símbolos. Escritura galáctica antigua ejecutando diagnósticos. Estampé una carga en el puerto y lo hackeé. Entonces empezaron las alarmas. Alguien activó un sensor, dijo Eva. Deak apareció riendo. Pude haber sido yo. No les gustó que reconectara su tubería de refrigerante para convertirla en una bomba de presión. Las paredes temblaron. Mierda, murmuré. Tienen un barframe en camino. Tenemos que salir. No, dijo Eva fríamente. Terminamos esto. El barframe irrumpió a través de la pared como un demonio, 3 metros de altura, blindado como un tanque, ojos brillando en rojo. La última línea de defensa del Imperio. Disparé. Las balas de riel rebotaron en su pecho. Eva llegó por el costado, le voló la rodilla con una granada de conmoción. Se tambaleó. Me abalancé, le coloqué una carga en la espalda, rodé para alejarme. ¡Bum! No gritó. Simplemente cayó. Su cuerpo mecánico convulsionándose, humeando. Muerto. Nos movimos rápido después de eso, nos reagrupamos con Deak. Lo ayudamos a conectar el último sistema de seguridad.
30 segundos para los fuegos artificiales, dijo, sonriendo con sangre en la mejilla. Corrimos. Las cápsulas se dispararon. Las explosiones nos siguieron desde el borde de la órbita. Vimos el mando de Iskar convertirse en una nova. Fuego floreciendo como un segundo sol, consumiéndolo todo. Escombros esparcidos en el vacío. La venganza de la Tierra, cumplida. Regresamos, cojeando, rotos, pero vivos. Multitudes nos esperaban en el cañón cuando aterrizamos. Gente que no había sonreído en años, sonreía. Niños que nunca conocieron la victoria gritaban de alegría. Rod lloró. La primera vez que vi a ese cabrón cascarrabias derramar una lágrima. Pero yo solo miré al cielo, porque sabía lo que venía después. Esto no era el final. Era solo la chispa. El imperio había sentido nuestro aguijón ahora. Y no vendrían con élites, ni con máquinas, sino con todo. Y eso estaba bien, porque ya no nos escondíamos. La Tierra ahora tenía un solo mensaje. Vengan y ardan con nosotros. Llegaron al amanecer. No nuestro amanecer, sino su tiempo, porque al espacio no le importa el reloj de la Tierra. Lo que hicimos en el mando de Iskar sacudió algo. Sabíamos que lo haría, pero no estábamos preparados para la escala de lo que siguió. 4 días después de nuestro regreso, los sensores en las torres de retransmisión del Pacífico se iluminaron como un árbol de Navidad bañado en el infierno. Destellos orbitales. 10, 20, luego 50 naves del Imperio aparecieron sobre la exosfera de la Tierra. No había pacificadores esta vez, ni susurros, ni estrategia de contención. Esto era una purga. Total, absoluta. El tipo de operación que deja a las civilizaciones como ruinas y rumores. El Imperio nos había declarado indignos de misericordia, y nosotros les habíamos hecho la peineta demasiado alto y demasiado bien. Ahora iban a responder. El Consejo de Guerra se reunió bajo tierra, en la última ciudad intacta que aún teníamos. Fuerte Sable, enterrado bajo lo que una vez fue Denver. Nuestros chicos de reconocimiento lo llamaban el ataúd. Hormigón, acero, barras de refuerzo, tuberías de calor y núcleos de energía enterrados bajo 30 metros de tierra y escombros del viejo mundo. Un nombre apropiado, porque si esto salía mal, en eso se convertiría exactamente. Estaba en el centro de la sala, con la tierra aún en mis botas, la sangre seca en la manga de mi chaqueta. Eva estaba a mi derecha, con los brazos cruzados, los ojos fijos en el holograma giratorio de la flota del Imperio. Han traído naves sembradoras, dijo uno de los técnicos. Destructoras de planetas, de las grandes. Si empiezan a excavar, no duraremos ni un día. Que lo intenten, murmuré. Rod me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Quieres enfrentarte cara a cara con cruceros de asedio? ¿Con qué? Con esperanza y saliva. No, dije. Con lo que hemos estado guardando. Sus ojos se entrecerraron. ¿Te refieres a? Asentí. Los anillos Artemis. Todos ellos. El silencio cayó como una bomba nuclear. Alguien exhaló. Estás loco. Quizá. Pero si morimos, lo haremos con la última carcajada resonando por toda la galaxia. Los anillos Artemis nunca debieron existir. Construidos en los últimos días de la Segunda Guerra Colonial. Eran satélites de defensa diseñados para colapsar pozos de gravedad dentro de la órbita planetaria, como detonar la masa de una estrella en una onda expansiva. Nunca los usamos. La guerra terminó. Los tratados se mantuvieron por un tiempo, pero alguien los había mantenido funcionales. Quizá por miedo, quizá por despecho, o quizá porque los humanos simplemente no pueden evitar prepararse para lo peor. Teníamos 5 anillos, suficientes para que una invasión costara 10 veces más de lo que debería, suficientes para hacerlo sangrar. La activación requería línea de visión y autorizaciones codificadas de la vieja Tierra. Eso significaba que alguien tenía que subir, en medio de la tormenta, más allá de las patrullas, más allá de las naves de desembarco del Imperio que ahora se arrastraban por continentes calcinados. Y ese alguien era yo. Lanzamos a medianoche. Cielo bajo, sin luces, motores silenciosos.
Eva pilotaba el deslizador como un fantasma con alas. Yo manejaba las armas, con los ojos en el radar térmico. Un disparo de la patrulla de drones equivocada y nos desvaneceríamos en una niebla rosada. Las ruinas de Kansas pasaban bajo nosotros como huesos en la oscuridad. Llegamos a la baliza de retransmisión norte justo antes del amanecer, medio enterrada bajo la arena, su antena rota, los cables como venas asomando bajo el hormigón muerto. Eva nos hizo aterrizar bruscamente. Tienes 10 minutos. Después de eso, toda esta área se iluminará como Las Vegas en el día del juicio. Entendido. Saqué la bolsa de lona del compartimento de carga. Herramientas, cables, unidades encriptadas y una pica de fusión portátil. Y corrí rápido, con la cabeza gacha, el corazón latiendo como si supiera lo que se avecinaba. Dentro, el aire estaba cargado de podredumbre. Nadie había estado aquí en décadas. El musgo cubría el suelo. Algo muerto se había descompuesto en una esquina, pero no me importó. Conecté la pica, sorteé el sistema principal y comencé la cuenta atrás. Enlace con núcleo Artemis iniciado. Lanzamiento autorizado. Estampé mi pulgar ensangrentado en el escáner. Hazlo. Advertencia. Zona colateral global. Bajas probables. Continuar. Hice una pausa. Pensé en Marcus, en Rod, en los niños de Fuerte Sable que no sabían lo que era la paz. Continuar. La señal se disparó hacia el cielo. Primero nada, luego boom. Un pulso silencioso en la atmósfera superior. Invisible a la vista, pero que se sentía en cada hueso. El cielo tembló. Los anillos Artemis se activaron, iluminados como halos en órbita, y la canción de la muerte comenzó. La primera nave de asedio nunca lo vio venir. En un segundo, flotaba sobre el Atlántico, preparando una ráfaga de plasma a escala de ciudad. Al siguiente, crack. El anillo disparó. Una onda de gravitones la golpeó por detrás, la dobló por la mitad, partió un destructor de 1.000 millones de créditos como una ramita. Tripulación desaparecida. El metal se desgarró en espirales, flotando en el espacio como confeti. La segunda nave logró disparar, pero el rayo falló por kilómetros, redirigido por las ondas gravitacionales de Artemis 4. Para cuando se ajustaron, ya habíamos eliminado a 3. Pero ahora lo sabían. Empezaron a cazar los anillos. De vuelta en Fuerte Sable, las alarmas sonaron. Eva golpeó la consola de comunicaciones. Están descendiendo. 2 naves de desembarco a 50 clics, directas a los relés de superficie de los anillos. Entonces resistimos, dije. Me lanzó una mirada. ¿Te refieres a morir? No, dije. Me refiero a hacer que deseen que hubiéramos muerto más despacio. Reunimos a todos. Se acabó el esconderse. Cada combatiente apto, cada mecánico, cada rifle, mineros con taladros eléctricos, médicos con armas de mano, programadores con granadas PEM. Nos alineamos en las crestas y nos atrincheramos. Nadie habló, no hubo discursos, solo el clic de los cargadores y el golpeteo constante de las botas tomando posiciones. Yo estaba en el centro de todo, con el rifle al hombro, la rabia en el pecho. Y entonces el cielo se abrió. Cayeron en cápsulas de nuevo, elegantes, rápidas, brutales. Pero esta vez, estábamos esperando. Habíamos minado el campo. Cada zona de aterrizaje estaba llena de trampas de choque y placas de presión. Cuando la primera cápsula impactó, explotó antes de abrirse. La segunda estalló en el aire, derribada por un cohete de búsqueda térmica disparado por un niño de 12 años llamado Bennett. El crío sonrió todo el tiempo, luego se dio la vuelta para recargar. El resto aterrizó con fuerza. Entonces se desató el infierno. Luchamos con uñas y dientes en la tierra, en el humo, sobre los cuerpos, a través de la sangre, y con un tipo de odio que sabía a metal en la lengua. Maté a uno de ellos de cerca, un comandante con un brazo de sierra de cadena y un casco con forma de pico de buitre. Luchamos en el barro. Cortó mi armadura. Le clavé una pica en la cuenca del ojo. Gorgoteó. Le escupí en la cara. Eva recibió un disparo en el muslo. Siguió disparando.
Roth detonó una plataforma de mando y derribó 4 drones con ella. Deak se inmoló intentando destruir una nave de desembarco. Lo consiguió. Pasaron las horas. Nos quedaba la última oleada. Poca munición, mucha sangre. Fue entonces cuando llegó el supervisor. 3,5 metros de altura, envuelto en negro y cromo. Sin rostro, solo una boca brillante donde debería haber una cara. No caminaba. Se deslizaba. Hacía que el aire se doblara a su alrededor. Todos nos quedamos helados cuando llegó. No habló. Solo señaló con un dedo. Y mi corazón se detuvo. Literalmente. Caí sobre una rodilla. No podía respirar. No podía moverme. Todos a mi alrededor cayeron, ahogándose con un aire que parecía veneno. El supervisor estaba doblando la gravedad con un pensamiento. Colapsando pulmones, deteniendo pulsos. Me estaba muriendo. Pero algo en mí no se detuvo. Todavía no. Me arrastré, centímetro a centímetro, hacia el cañón de riel caído junto al cadáver carbonizado de Deak. Puse mi mano en la empuñadura, tiré, disparé directo a su pecho. Nada. Disparé de nuevo. Aún nada. Entonces vi la grieta. Pequeña, cerca de la articulación. Tercer disparo. Impacto directo. El supervisor se congeló, luego se partió en 2. Muerto. La gravedad volvió a la normalidad. Jadeamos, absorbiendo aire como hombres ahogados. Algunos vomitaron, otros se desmayaron. ¿Yo? Me levanté, porque la tierra no estaba acabada, y yo tampoco. Cuando el humo se disipó, solo un puñado de nosotros seguía en pie. Eva, sangrando, pero viva. Roth, sin un brazo. Bennett, llorando, pero sonriendo como un maníaco. Miramos al cielo. Más naves del Imperio venían, pero también nuestros anillos. Artemis I disparó de nuevo. Esta vez a la nave central de la flota. Se hizo añicos como el cristal. Empezaron a retirarse, a correr, a huir de la tierra como si estuviera maldita. Y tal vez lo estaba, pero era nuestra. Y nos aseguramos de que lo supieran. Si vienes a por la humanidad, más te vale traer tu propia tumba. El cielo había dejado de arder. Por ahora. El humo todavía asfixiaba el aire. Los cráteres marcaban el paisaje como si un dios hubiera golpeado el suelo una y otra vez. El olor a aleación derretida, sangre y tierra calcinada se mezclaba en algo inolvidable. Algo que todos empezamos a llamar el aliento de la victoria. Porque eso era. El desagradable regusto de la supervivencia. El imperio se había retirado. No habían enviado una señal de retirada. Ninguna oferta de paz, ninguna transmisión de rendición. Simplemente se fueron, fríos y silenciosos. Y de alguna manera, eso era peor. Encontramos a Eva apoyada en el costado de una cápsula destrozada, con la pierna envuelta en vendas, su rostro pálido, sus ojos vacíos. No lloraba. Nunca lo hacía. Pero algo en ella parecía faltar, como si un trozo de ella no hubiera salido del último tiroteo. Asintió cuando me vio. Lo lograste. Apenas, dije, agachándome a su lado. Tú también. Inclinó la cabeza hacia un lado. Creo que parte de mi alma todavía está allí, con las botas reventadas de Deak. No sonreí. No podía. Deak no fue el único. Habíamos perdido casi el 70% de nuestros combatientes. Los anillos Artemis seguían funcionando, pero 2 estaban dañados. Uno sin posibilidad de reparación. Roth estaba en cirugía, si es que se puede llamar cirugía agrapar nervios y cauterizar carne. Ganamos en el terreno. Pero la tierra no estaba de pie. Se arrastraba, sangraba, apretaba los puños y juraba venganza. El imperio no se detendría. No para siempre. No dejaban que los problemas se enconaran. Los borraban. Y ahora la Tierra ya no era un planeta de resistencia olvidado. Era una cicatriz en su historial, una amenaza para su ilusión de superioridad. Así que teníamos una opción. Esperar a que regresaran y terminaran lo que empezaron, o atacar primero y reducir su orgullo a cenizas. El Consejo de Guerra se reunió 3 días después en lo que solía ser un estadio de fútbol,
ahora sin techo y abierto como una lata aplastada. Eva estaba allí, apoyada en una caja con su rifle al lado. Rod se unió por proyección, su brazo restante en un cabestrillo, el rostro vendado, la voz cansada pero aguda. Yo estaba en el medio, mirando los mapas y las trayectorias de la flota grabadas en una tabla de acero por un técnico nervioso con mano temblorosa. ¿Dónde está su punto débil?, pregunté. La sala quedó en silencio. Nadie había preguntado eso antes. Todos siempre habían estado demasiado centrados en defender, resistir, sobrevivir. Pero sobrevivir ya no era suficiente. Quería sus huesos. Rod tosió. No te va a gustar la respuesta. Pruébame. Tienen un planeta logístico, Caron. Nada del otro mundo. Gravedad media, centros de procesamiento automatizados, depósitos de combustible, presencia militar ligera. Pero aquí está el truco. Hizo clic en algo en su consola. La proyección se acercó. Es donde entrenan a sus diplomáticos. Los que salen a seducir planetas, a formar alianzas, a suavizar las cosas. Manos muy suaves, uniformes muy limpios. Sonreí. Tienes razón. Me gusta mucho. La operación Eco Negro nació en los escombros del último campo de batalla. Esta vez, no enviábamos un mensaje. Estábamos dando un ejemplo. El Imperio quería saber en qué tipo de amenaza se había convertido la Tierra. Les dejaríamos verlo de cerca. Nuestra flota era un desastre. 10 naves en total, demasiado funcionales. El resto eran remiendos soldados, apenas en condiciones de volar, impulsadas por núcleos robados y alimentadas por refrigerante carroñeado. Nuestra tripulación, 127 combatientes, la mitad de ellos remendados con vendas. La mitad de ellos drogados con analgésicos. La mayoría nunca había salido de la atmósfera antes, pero lo que nos faltaba en equipo, lo compensábamos con furia. Seleccioné a cada soldado personalmente. Nadie entraba a menos que hubiera sangrado, perdido y vuelto a la lucha. Eva vino, a pesar de sus heridas, dijo que si tenía que morir, prefería hacerlo avanzando. Rod subió todos los esquemas que tenía a nuestros sistemas, incluso mientras se recuperaba en un biotanque, apenas consciente. Y Bennett, el chico, se coló dentro de un armario de armas. Lo encontramos a las 5 horas de vuelo. Iba a echarlo en la siguiente estación de combustible. Entonces recordé el disparo que le acertó al último dron en el asedio. Le dejé quedarse. El viaje a Caron duró 6 días a través de una ruta de salto hackada. Cuando salimos del hiperespacio, el sistema parecía tranquilo. Sin naves de guerra, sin alarmas, solo cielos amplios, 3 ciudades flotantes, un anillo orbital central con agujas como antenas y miles de torres blancas y limpias con forma de pétalos. Era hermoso, enfermizamente hermoso, como mirar los dientes de algo que finge no ser un depredador. No aterrizamos en silencio. Nos estrellamos contra su torre de comunicaciones central con un impacto preparado para crear una onda de choque señuelo. Mientras su seguridad se apresuraba a evaluar el choque, nuestros equipos reales descendieron por túneles de carga bajo los filtros de la atmósfera. Estábamos dentro en menos de 3 minutos. A los 5, controlábamos los centros de retransmisión. A los 10, habíamos desactivado la CIA de defensa interna. A los 15, enviamos un mensaje. No a ellos, a toda la maldita galaxia. La transmisión fue simple. Me paré frente al propio sello diplomático del Imperio, mi rostro cubierto de ceniza, el uniforme chamuscado, mi voz tranquila. A aquellos que se sientan en palacios de cristal mientras envían máquinas a masacrar nuestro mundo, este es vuestro juicio. Enviaron a sus mejores hombres. Los enterramos. Dejaron caer fuego del cielo. Se lo devolvimos con huesos. Este mundo que hemos tomado, no es un premio. Es una advertencia. La Tierra ya no es una presa. Pueden volver, pero no se irán. Terminé el mensaje. Y entonces detonamos los núcleos de fusión en su distrito diplomático. Edificios limpios se derritieron. Torres blancas se convirtieron en escoria. Y en algún lugar, a través de cientos de años luz, 1000 oficiales alienígenas se mearon encima. Dejamos el planeta en humo.
No lo tomamos. No lo ocupamos. Simplemente lo quemamos y volvimos a casa. De vuelta en la tierra, no nos recibieron como héroes. No hubo desfiles, ni flores, solo asentimientos, apretones de manos firmes. Hombres y mujeres que finalmente parecían poder volver a dormir. Niños que no tenían miedo de sonreír. Búnkeres siendo limpiados, jardines siendo plantados. La reconstrucción comenzó lentamente, pieza por pieza, ladrillo a ladrillo. Pero el miedo se había ido. Porque ahora sabíamos algo. El imperio sangraba, y nosotros los habíamos hecho sangrar. Me paré con Eva en un acantilado con vistas a los restos de lo que solían ser las llanuras de Kansas. Ahora caminaba con un bastón, pero aún con la mirada aguda, aún peligrosa. ¿Crees que contraatacarán?, preguntó. Con el tiempo, dije. Pero estaremos listos. Me miró, con las cejas arqueadas. ¿Eso es optimismo lo que oigo? Negué con la cabeza. No es optimismo, solo preparación. Luego volví a mirar el cráter. El sol sangrando rojo en el horizonte. La próxima vez que vengan, no encontrarán la misma tierra. No, encontrarán algo peor. 3 semanas después de que marcaron, la galaxia dejó de reír. Había susurros en las rutas comerciales exteriores. Gremios de mercaderes negándose a atracar cerca de los sectores de la tierra. Bandas de piratas retrocediendo sin decir palabra. Un alto el fuego galáctico en los canales diplomáticos, no por tratados, sino por miedo. Habíamos cruzado una línea. Y nadie, ni siquiera el imperio, sabía qué hacer con nosotros. Ya no éramos los desvalidos luchadores. Éramos el fuego que no dejaba de arder. Estaba en las viejas ruinas de Denver cuando llegó el primer mensaje. Enlace directo, frecuencia segura, encriptado en un idioma que no había oído desde que tenía 12 años. Ceritán, no de la Tierra, no del Imperio. Un sistema neutral. Antiguos clientes del Imperio, conocidos por su neutralidad, su experiencia tecnológica y una política exterior tremendamente cobarde. Casi lo borro, pero algo me hizo detenerme. El mensaje era corto. Hemos visto lo que hicisteis en Caron. No somos amigos del Imperio, pero tenemos algo que querréis. Reunión en las coordenadas adjuntas. Ven solo. Sin naves de guerra. Eva lo leyó conmigo. Vas a ir. No me fío, dije. Pero no tenemos el lujo de ignorar manos tendidas. Ella frunció el ceño. Solo no confundas una mano con una cuchilla. Las coordenadas llevaban a una base lunar fuera de servicio, medio sumergida en un sistema de nubes de gas que orbitaba un mundo muerto. Llevé el protocolo Venganza solo. Sin escolta, solo comunicaciones encubiertas y la vieja pistola de pulso que Marcus me dio antes de desangrarse en una misión de suministro. Todavía tenía las marcas en la empuñadura donde había grabado «Resiste», con letras torcidas. La base estaba en silencio. Sin luces, sin guardias. Entré con mi rifle de pulso en alto, los sentidos agudizados. Un solo hombre esperaba, delgado, pálido, 3 ojos, una túnica larga como la de un científico, no un militar. Tú eres el comandante de la Tierra, dijo. Sin saludo. Solo eso. Asentí. Tú no eres del Imperio. No, pero trabajé con ellos antes de Caron. Eso me dio ganas de dispararle en el acto. En lugar de eso, le dejé hablar. Se hacía llamar Din Barun, exestratega de datos de la División de Fronteras del Imperio. Despedido después de que cuestionara las órdenes de exterminio para la Tierra. No os temen porque seáis violentos, dijo. Os temen porque habéis cambiado. ¿Cambiado cómo? Rompisteis la cadena. El orden de las cosas. Los imperios conquistan, las colonias se arrodillan, la resistencia es aplastada en silencio. Se inclinó. Pero vosotros no solo luchasteis. Los humillasteis. Y ahora están tambaleándose. Su orden se está resquebrajando. Y otros se están observando. Eso captó mi atención. Otros. Din asintió. Hay sistemas ahí fuera. Redes enteras de planetas silenciados. Especies endeudadas bajo bloqueos tecnológicos, atadas por las leyes de licencias del Imperio.
No se levantan porque creen que están solos. Me entregó una unidad de datos. Muestrales que no lo están. Cuando regresé a la Tierra, convoqué una reunión. No un consejo de guerra esta vez. Algo más grande. Trajimos a los líderes de los puestos de avanzada, jefes de búnker, capitanes renegados de nuestras células fuera del mundo. 100 de nosotros, llenos de cicatrices, enfadados, y finalmente, por primera vez, unificados. Puse la unidad en la consola y la dejé reproducir. 50 planetas, cientos de colonias, civilizaciones enterradas bajo impuestos, vigilancia, miedo y un hilo común, el odio al imperio. Haremos contacto, dije, no para pedir ayuda, para ofrecer guerra. La sala quedó en silencio. Entonces Roth, todavía medio metal, con los ojos más afilados que nunca, habló primero. ¿Estás seguro de que no nos estamos convirtiendo en aquello contra lo que luchamos? Tal vez, dije, ¿pero la diferencia? Nosotros recordamos de dónde venimos. No empezamos esto, pero lo terminaremos. Eva asintió. Y si quieren libertad, necesitarán a alguien lo suficientemente loco como para liderar la carga. La llamamos la Alianza Luz de Ceniza. No oficial, clandestina, construida a través de mensajes de contrabando, pings encriptados y firmas avaladas con sangre. Les ofrecimos armas, entrenamiento, planos de disruptores fabricados en la Tierra. Y a cambio, nos dieron acceso, estaciones, escondites, puestos de reabastecimiento. No fue rápido. No fue fácil. Pero al final de ese mes, la Tierra ya no era un puesto de avanzada solitario. Era un grito de guerra. Luego vino la traición. Comenzó en Crew 7, una colonia minera que habíamos asegurado a través de una facción rebelde llamada el Voto de Hierro. Luchadores decentes, un poco demasiado hambrientos de poder, pero fiables hasta que nos vendieron. Un corredor de datos enviado por Roth captó la filtración. Las coordenadas de nuestra entrega de armas, enviadas directamente a un puesto de escucha del Imperio. Para cuando reaccionamos, el Imperio ya había cristalizado el lugar. 93 muertos. Entre ellos, Bennett, el chico, el que derribó un dron con un cohete robado. Lo encontraron acurrucado alrededor de un par de civiles, quemado, todavía sosteniendo su rifle. No hablé durante horas después de que me lo dijeran. Eva se quedó fuera, con la cabeza gacha, el puño tan apretado que las uñas le rompieron la piel. Encontramos al líder del Voto de Hierro, no lo interrogamos, no le dimos un sermón. Simplemente lo arrastramos al aire libre y le dimos a elegir. Pegarse un tiro o arder. Eligió lo segundo. Observé las llamas hasta que dejó de gritar. Luego les dije a todos los presentes. La traición no será castigada. Será borrada. Nadie lo cuestionó, porque lo sabían. Ya no estábamos en una guerra por la justicia. Esto era supervivencia a través del fuego. Un mes después, la Tierra lanzó su primera flota de ataque completa. 10 naves, 5 unidades de desembarco, 3 cargas nucleares hechas de deuterio extraído de asteroides. Objetivo: Turbana Prime, un planeta de lujo, hogar de senadores del Imperio, almirantes retirados, los que bebían vino especiado mientras firmaban órdenes de exterminio con sus dedos enjollados. No solo bombardeamos los sectores militares. Atacamos las cúpulas de placer, las salas de ópera, los palacios. No solo enviamos un mensaje, enviamos un grito. Y cuando las noticias galácticas mostraron las ciudades en llamas, no lo negamos. Lo asumimos. Me senté solo esa noche en el borde de la cubierta superior de Fuerte Sable, observando el cielo. Eva se unió a mí, todavía cojeando, pero más fuerte ahora. Su pelo era más corto, sus cicatrices más profundas. Nos van a llamar monstruos, dijo. Ya lo hacen. ¿Y si tienen razón? No respondí de inmediato, porque parte de mí se preguntaba si nos habíamos convertido en algo monstruoso. Si la línea entre la venganza y la crueldad se había desdibujado hasta el punto de no retorno. Pero luego recordé a Marcus, a Bennett, a mis hermanos y hermanas enterrados en suelo de cristal. Ellos crearon a los monstruos, dije finalmente.
Nosotros solo dejamos de fingir que éramos presas. Y en algún lugar de la profunda, fría y oscura inmensidad del espacio, el imperio comenzó a construir algo. Algo grande, algo definitivo. Porque finalmente se habían dado cuenta. La humanidad no se detiene. Escalamos. Creíamos que habíamos visto lo peor. Las cristalizaciones, las unidades susurro, los reptadores orbitales. Pero esas eran armas viejas. Reliquias de una época en la que asumían que la sumisión era una garantía. Ahora sabían que no era así. Ahora tenían miedo. Y el miedo engendra monstruos. La señal llegó de un relé roto cerca de Europa. Confusa, débil, enterrada en estática. Casi la ignoramos. Pero la paranoia de Roth nos salvó de nuevo. Hizo que uno de sus ratas tecnológicas la desencriptara mientras informábamos a un nuevo equipo de ataque. Lo que llegó no fue una llamada de socorro, no eran coordenadas. Era una grabación. Granulada, de baja resolución, pero inconfundible. Una ciudad. Arquitectura del imperio, torres abovedadas, pasarelas de mármol blanco, y en el centro, un vacío. No un arma, no una bomba. Un agujero en el espacio, un círculo perfecto de oscuridad, de 10 kilómetros de ancho, flotando a pocos metros sobre la superficie, tragándose todo lo que había debajo. Edificios, carreteras, ciudadanos gritando. Uno por uno, desaparecían en la negrura. Luego llegó la voz. Esto es el Proyecto Silencio, la siguiente evolución del sometimiento. No habrá rebelión. No habrá resistencia. Solo silencio. La transmisión se cortó. Sin demandas, sin amenazas, solo una demostración. Roth parecía haber visto el infierno de nuevo. Cojeó hasta la consola y estrelló su puño de metal contra la pantalla, resquebrajándola. Eva se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la imagen congelada del vacío. Eso no es tecnología del imperio. No, gruñó Roth. Es peor. Es tecnología híbrida, prohibida, del tipo al que renunciaron después de las guerras del colapso. ¿Por qué usarla ahora?, pregunté. Porque están perdiendo, dijo Roth. Y el imperio no pierde. No sobre el papel. No en su legado. Preferirían borrar historias enteras antes que admitir la derrota. Miré la imagen aún ardiente de la ciudad colapsada. ¿Dónde es eso?, señaló el sello de datos. Esker. Segunda colonia leal al imperio. Su propia gente. Eva palideció. La están usando contra ellos mismos. Roth me miró. O lo detenemos ahora, o no quedará nada que salvar. Lanzamos el reconocimiento en secreto. Sin fanfarrias, sin anuncios, solo 5 cruceros sigilosos, 5 pilotos y un sifón de datos construido con arquitectura de señales del imperio. Mi nave se llamaba Hueso de Ceniza. Apropiado. Saltamos a la órbita exterior de Esker, ocultos bajo campos de escombros y cortinas de radiación. Desde arriba, el planeta parecía intacto hasta que hacía zoom. Faltaban regiones enteras. No bombardeadas, no quemadas, desaparecidas. Como si alguien hubiera pasado una navaja por la superficie y hubiera arrancado trozos de la corteza. Trozos de ciudades suspendidos en órbita como cristales rotos. Gente todavía dentro de algunas de las secciones congeladas. Rostros atrapados en medio de un grito. La voz de Roth llegó por el comunicador. Nunca he visto una tecnología como esta. No vaporiza. Disloca. Arranca la masa del espacio-tiempo y la almacena en algún lugar. ¿Dónde?, preguntó Eva. En ningún lugar que podamos alcanzar. Entonces nos aseguraremos de que nunca la usen de nuevo, dije. Encontramos su plataforma de armas orbitando en el lado opuesto, camuflada dentro de una luna artificial. La superficie era lisa, sin rasgos, pero los sensores mostraban enormes firmas de calor en su interior. Movimiento, energía y una señal constante, repetitiva, silenciosa, como un latido o una cuenta atrás. Atracamos manualmente. Sin IA, sin sistemas automatizados, sin riesgos. Dentro, hacía frío. Corredores de metal, sin marcas, sin tripulación. Hasta que llegamos al núcleo y lo vimos.
El proyecto Silencio. No un arma, una máquina girando lentamente en el centro de una cámara de gravedad. 10 anillos orbitando una esfera central de energía oscura comprimida. Algo cosechado de una dimensión colapsada, si las mejores suposiciones de Roth eran correctas. A su alrededor, cuerpos humanos, docenas de ellos conectados a la máquina, aún respirando, aún conscientes, sus cerebros utilizados como procesadores vivos, computadoras orgánicas para manejar cálculos más rápido que cualquier IA sintética. Retrocedí tambaleándome. Eva vomitó. Roth solo miraba, susurrando. Están usando mentes para predecir patrones de disrupción, para borrar solo los nodos de resistencia, no poblaciones enteras, solo la disidencia. Están borrando a los rebeldes antes de que existan, dije. Y entonces vi una de las caras, vieja, cansada. No recuerdo haber sacado mi arma, solo que estaba gritando cuando disparé. Disparo tras disparo al núcleo oscuro, al nexo de energía, al corazón mismo de la cosa. No se agrietó, pero la máquina se estremeció. Los rostros se retorcieron y la señal saltó un pulso. Las alarmas sonaron, la energía se disparó. Corrimos. Explosiones detrás de nosotros, la gravedad fluctuando, los suelos retorciéndose bajo los pies, el aire espesándose como sirope. Roth cojeaba mucho. Eva se lo echó al hombro. Disparé detrás de nosotros hasta que el cargador se vació. Salimos por los pelos. Mientras nos lanzábamos desde la bahía de atraque, vimos la luna fracturarse. No por nuestro sabotaje, sino desde dentro. Las mentes dentro de la máquina. No solo la estaban alimentando. Estaban contraatacando. Saltamos a la tierra con fuerza, rápido, bruscamente. Salimos del hiperespacio con sistema sangrando. El casco chamuscado. Roth medio muerto de nuevo. Pero estábamos vivos y teníamos pruebas. El imperio no solo intentaba ganar. Estaban reescribiendo el propio campo de batalla. Fui directamente a la sala de guerra de Fuerte Sable y dejé caer las pruebas. Sin discursos, solo datos brutos. Cuando terminó de reproducirse, la sala estaba en silencio. Entonces Eva se levantó. Han cruzado todas las líneas. Si esperamos otro ataque, moriremos. Roth asintió. Tenemos coordenadas. El centro neurálgico donde se construyó el proyecto Silencio. Las mentes todavía están conectadas. Todavía sufriendo. Me volví hacia la sala. Entonces no esperamos. El plan era simple. Entrar, destruir el enlace, rescatar a quien pudiéramos, borrar al resto. Lo llamamos Protocolo Juicio. El objetivo, un mundo clasificado del Imperio, Estación Velo, escondido dentro de un sistema binario de agujeros negros. Técnicamente inalcanzable. El tipo de lugar que incluso sus propios oficiales fingían que no existía. Pero teníamos las coordenadas. Teníamos la voluntad. Y por primera vez en la historia, la Tierra lideró una flota no para sobrevivir, sino para terminar una guerra. 40 naves se lanzaron, hechas en la Tierra, aumentadas por rebeldes, feas como el infierno, gloriosas. Entramos en el sistema Velo bajo fuego. Las defensas enemigas se abrieron como fauces. Cientos de drones, redes láser, bobinas de plasma. Nos abrimos paso. Las pérdidas aumentaron. 15 naves perdidas en la primera oleada. Sin retirada. Rompimos la órbita. Las unidades de desembarco cayeron rápido, al rojo vivo, gritando muerte desde arriba. Aterricé en la cubierta de mando de la estación. La máquina estaba allí, todavía viva, todavía zumbando, todavía usándolos. Esta vez, no dudé. Asalté el núcleo con Eva y 3 escuadrones. Me abrí paso a tiros a través de los guardias, disparé hasta que mi arma hizo clic, cambié la cuchilla, sangre en mis manos, gritos en mis oídos, y en el centro, una consola, una sola línea de comando. Desconectar todo. Pasé mi mano por encima, dudé, porque si pulsaba así, todas las mentes aún conectadas al proyecto Silencio morirían rápidamente, sin dolor, pero morirían. Eran prisioneros, víctimas, algunos humanos, otros no. Todos vivos, todos sufriendo. Eva me miró. Hazlo.
Miré a Rod, desangrándose cerca. Dilo. Él no dudó. Termina con esto. Pulsé el botón. Confirmado. Desconectando red neuronal. Las luces se atenuaron. La máquina tembló. El zumbido se detuvo. Y los gritos cesaron con él. La guerra cambió ese día. El imperio no solo perdió un arma. Perdieron su mito. Porque la Tierra no solo resistió. Contraatacamos. Encontramos sus secretos. Y los quemamos a la vista de todos. Dejaron de enviar flotas. Dejaron de transmitir amenazas. Ahora envían silencio. Un silencio creado por ellos mismos. Y por primera vez, quizás, somos la tormenta que temen. La guerra no terminó con desfiles. Ni estandartes, ni multitudes vitoreando, ni discursos huecos de líderes rotos fingiendo que lo habían planeado así. Terminó con silencio. No paz, no alivio, solo silencio. El tipo de silencio que hace que tus manos tiemblen porque estás tan acostumbrado a los disparos que siente su fantasma en la quietud. Volvimos de la estación Velo cambiados. No solo los que luchamos, sino la propia Tierra. Las transmisiones no mentían. Habíamos hecho lo imposible. Derribado un imperio sin capital. Matado un arma que desafiaba el tiempo y el espacio. Roto un sistema que se alimentó de miedo y obediencia durante siglos. Y ahora la galaxia nos observaba con ojos grandes y aterrorizados, algunos con esperanza, otros con pavor. Y todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué harán los humanos ahora? Rod murió 2 días después de nuestro regreso. Su cuerpo se rindió antes que su mente. Pasó sus últimas horas conectado a un terminal de datos, tecleando instrucciones, planos, códigos de seguridad, construyendo para un futuro que no vería. Se negó a ser enterrado. Dijo que el suelo de la Tierra ya había tomado suficiente de él. Cargamos sus restos en la carcasa de una ojiva y la lanzamos hacia los destrozados satélites fronterizos del imperio. Fue poético, en cierto modo. El hombre que ayudó a romper el imperio, convirtiéndose en el último trozo de metralla en su piel. Eva y yo estábamos de pie sobre el cráter de la explosión donde solía estar la vieja torre de mando. No más sala de guerra, no más mapas, no más planificación, solo viento y polvo. ¿Crees que volverán?, preguntó ella. No respondí de inmediato, porque no lo sabía. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Puede que sí, dije, pero encontrarán un mundo preparado. Ella me miró. ¿Y si no vuelven? Esa era la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si el imperio estaba realmente roto? ¿Y si de verdad habíamos ganado? No solo sobrevivido, sino ganado. ¿Qué demonios hace la gente como nosotros en un mundo que ya no nos necesita? 3 semanas después, recibimos un mensaje. No del imperio, de la Alianza Luz de Ceniza. Había crecido desde la estación Velo. La noticia se había extendido como la pólvora. Más de 60 colonias se habían levantado, deshaciéndose de las redes de vigilancia, asesinando a gobernadores locales, bombardeando fábricas, alimentando los últimos puestos de avanzada del imperio. No pidieron permiso. Usaron nuestra bandera. No la vieja bandera de la Tierra. Esa estaba enterrada en las ruinas de un pasado roto. Esta era diferente. Fondo negro, círculo rojo, una única barra blanca atravesando el centro. La cicatriz. La llamaban así porque representaba a la Tierra, el mundo que había sido herido, golpeado, casi borrado, y aún así había sobrevivido. Nunca pretendimos liderar un movimiento, pero en eso se había convertido. Y ahora querían más que símbolos. Querían una estructura, una flota, un gobierno, una coalición liderada por la Tierra. Querían hacer de la Tierra no solo el inicio de una rebelión, sino el centro de un nuevo poder. Reunimos lo que quedaba del Consejo. Eva, algunos de los jefes de búnker originales. 2 caras nuevas de colonias rebeldes. Jóvenes, de ojos abiertos, furiosos. Nos veían como leyendas. Me daba asco. Querían nombrarme primer comandante del dominio Luz de Ceniza. No era una broma. Hablaban en serio. Miré las palabras escritas con fuego en la pared del búnker. Palabras que alguien había pintado con spray después de Velo.
La tierra no se arrodilla. Esa había sido nuestra verdad. Pero ahora querían que otros se arrodillaran ante nosotros. Pasé 3 noches mirando ese mensaje. Sin dormir, solo recuerdos. Marcus, con un disparo en el vientre y sonriendo. Bennett con su sonrisa torcida y sus botas quemadas. Rod susurrando entre sangre que hiciéramos que valiera la pena. Y Eva, que me había seguido a través del infierno, a través del fuego, a través de vacíos tan fríos que te arrancaban el alma. Nunca pedimos esto. Luchamos para que nos dejaran en paz. Pero la historia no funciona así. En el momento en que rompes la máquina, las piezas empiezan a pedir una nueva forma. Y esperan que tú la moldees. Eva me encontró en la última noche antes de la votación. No dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado sosteniendo 2 tazas de café sintético que sabía a goma hervida y ceniza. Acepté una de todos modos. ¿Quieres liderarlos?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No. Pero lo vas a hacer. Quizá. Estuvo en silencio durante un largo rato. Luego, si lo haces, solo prométeme algo. Lo que sea. No te conviertas en lo que quemamos. La miré a esos ojos fríos y cansados. No me estaba pidiendo que liderara. Me estaba pidiendo que no me perdiera a mí mismo. A la mañana siguiente, me presenté ante los representantes reunidos de más de 70 colonias libres. Sin grandes discursos, sin promesas de paz eterna o gloria, solo una verdad. No sangramos para construir otro imperio. Sangramos para que nadie más tuviera que hacerlo. La tierra no es vuestro trono. Es vuestra advertencia. No gobernaremos. Vigilaremos. Y si alguno de vosotros intenta convertirse en los monstruos que acabamos de destruir, también os quemaremos a vosotros. Eso fue todo. Sin aplausos, sin vítores, solo un silencio colectivo que decía que habían entendido. Y miedo, no de mí, sino de lo que estábamos dispuestos a hacer. Nunca formamos un dominio. Construimos una red de defensa laxa. Sin capital, sin mundo trono, sin himno, solo coordenadas y un pacto, nunca más. La tierra siguió siendo el centro, pero no de poder, sino de memoria, de advertencia. Mantuvimos la bandera de la cicatriz, pero no la ondeamos sobre las ciudades. La grabamos en armaduras, en paredes, en códigos. Para que viviera en silencio, un recordatorio del coste. Pasaron los años. Eva se retiró a las tundras del norte. Dijo que el frío mantenía sus huesos honestos. La visitaba 2 veces al año. Nunca hablábamos de la guerra, solo bebíamos. Recordábamos en silencio, como hacen los viejos soldados cuando ya nadie les pide que sean leyendas. Yo me quedé cerca de Fuerte Sable, de lo que quedaba. Construí una pequeña casa en las colinas con vistas al cráter donde habíamos quemado los últimos restos de la influencia del imperio. Algunas noches salía allí, me quedaba en el silencio y escuchaba. No amenazas, no voces, sino a los fantasmas. Una noche, una nave aterrizó cerca de mi cabaña, elegante, nueva, transportando a un niño, de apenas 12 años, con los ojos llenos de preguntas. Dijo que venía de una de las colonias liberadas, que sus padres habían muerto en una escaramuza rebelde y que yo era un nombre que se enseñaba en la escuela, un mito, un coco, un salvador. Me preguntó, ¿de verdad terminaste la guerra? Miré el cráter, las estrellas, la larga sombra que la Tierra había dejado en toda la galaxia, y dije, no. Parpadeó. Pero destruiste el imperio. Asentí. Eso no es lo mismo que terminar una guerra. Entonces, ¿qué hiciste? Sonreí, con amargura. Le recordé a la galaxia lo que sucede cuando intentas matar a la humanidad y la dejas respirando. Línea final. No éramos los héroes. Éramos la venganza a la que los héroes acuden cuando la esperanza se ha perdido. Y ahora observamos. Siempre observando. Porque la próxima vez que envíen a sus mejores hombres, no nos reiremos. Acabaremos con ellos.